Una sola ramita de lavanda, dejada donde nadie la habría dejado por accidente. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Nicolás. Dime, ¿de dónde nos acompañas esta noche? Leer sus comentarios siempre me alegra el día. Adentrémonos en el misterio. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje del salón de la señorita Marple en Mary Mead, proyectando sombras moteadas sobre la alfombra raída que se negaba a cambiar. Era jueves, de esos jueves que hacen que la gente hable de nada más serio que de la cosecha de ruibarbo o del nuevo pequinés de la señora Fanshawe. El pueblo se encontraba en esa calma entre las últimas heladas de la primavera y el pleno florecimiento del verano, cuando las flores florecían, pero los secretos aún no. En el centro de este día tan normal se encontraba la Feria de la Lavanda, una modesta celebración del pueblo que debía su nombre a la obsesión de Lady Armitage por esta flor, y que se organizaba anualmente en su memoria. Se celebraba en el jardín detrás de la vicaría, con bollos de lavanda, limonada con infusión de lavanda, e incluso un modesto concurso de cintas para el mejor arreglo floral con ramitas de lavanda. La señorita Marple, ataviada con su cardigan gris pálido y su sombrero de paja perfectamente prendido, llegó a las 10 en punto. La acompañaba la ahijada de su sobrino Raymond, la señorita Eliden Hall, quien recientemente se había instalado en Old Forge Cottage mientras se recuperaba de lo que el médico describió con delicadeza como un trastorno nervioso. Anne Ellie tenía esa mirada frágil que hacía que todos hablaran en voz baja, aunque la señorita Marple creía en secreto que lo que realmente necesitaba era buena comida y mejor compañía. «No puedo quedarme mucho tiempo, tía Jane», dijo Ellie en voz baja, apartándose un rizo de la frente. «Demasiadas caras todavía me marean». «No necesitas hablar con ninguno de ellos, querida. Solo sonríe cortésmente y escucha». «Sí, encuentro que la gente dice cosas muy interesantes cuando simplemente escuchas». Apenas habían llegado a la carpa central, donde colgaban guirnaldas de lavanda entre las mesas de caballete, cuando la primera voz de la mañana cortó el aire como una cuerda de violín rota. «¿Sabías lo que hacías, Robert?» Grit, una voz de mujer aguda y trémula. Todas las cabezas se giraron. Una multitud se había reunido junto a la carpa del concurso de mermelada. Allí, de pie, con los brazos temblorosos y una expresión feroz, estaba Beatrice Lonsdale, la hija viuda de la difunta Lady Armitage. Era una mujer delgada y pomulus autus, cabello entrecano, recogido en un moño apretado, y una columna vertebral que no se doblegaba ni siquiera ante el dolor. Frente a ella estaba Robert Ambrose, el abogado local, y un soltero empedernido, que parecía demasiado tranquilo para ser un hombre acusado públicamente. «No tengo ni idea de qué hablas, Vi», dijo con frialdad. «Si se trata, otra vez, del Frederick, vendiste el retrato de mi madre de la vieja casa de verano sin decir palabra. El marco se estaba pudriendo. Pensé que sería mejor». «¿Pensaste? Ese es precisamente el problema. Te has tomado demasiadas libertades durante demasiado tiempo». La señorita Marple, que se había detenido bajo el banderín Laila del puesto de pasteles, se giró lentamente, como si admirara el bordado de un mantel cercano. Sin embargo, sus oídos no se perdían nada. Robert Ambrose se ajustó los puños de la chaqueta de lino. «¿Podríamos continuar esto en privado?» Los labios de Beatrice se tensaron, pero giró sobre sus talones sin decir nada más, y se alejó. Los murmullos burbujearon a su paso. No fue la única rareza de esa mañana. Mientras la feria continuaba y los aldeanos se congregaban en pequeños grupos para charlar, un curioso cuadro se desplegó cerca del expositor de cintas. La señora Maudie Ellison, directora jubilada y eterna guardiana de la moral del pueblo, palideció y se aferró al borde de la mesa al ver que habían retirado su ramita de lavanda. En su lugar había un solo tallo seco de lavanda, atado no con seda ni grosgrain como los demás, sino con cordel de cocina grueso, y eso no es
Mayo, Dio, W. ¿Quién querría? La respuesta nunca llegó, porque un grito rompió la calma. Era la joven Georgina Armitage, nieta de Lady Armitage, quien había regresado corriendo del jardín de la vicaría con la cara color leche. «Está en el invernadero», exclamó. «Es el señor Ambrose. ¡No se mueve!». En cuestión de segundos, la carpa de cinta se vació mientras los aldeanos corrían hacia el invernadero detrás de la vicaría. La señorita Marple, tomando en silencio el brazo de Ellie, los siguió sin prisa. Dentro del invernadero, el aire estaba cargado de calor y del penetrante aroma a tomateras. Robert Ambrose yacía desplomado en una silla de ratán, con el sombrero ladeado en el suelo a su lado. Tenía el rostro enrojecido y la mirada vidriosa. Una taza de té había rodado de lado cerca de su pie, dejando un tenue reguero de líquido color lavanda sobre el suelo de madera. El doctor Ferguson se arrodilló a su lado, sombrío y silencioso. «¿Es él?», preguntó alguien. «Está muerto», confirmó el médico. «Parece repentino, pero no fue natural». Se oyeron jadeos y un sollozo apenas ahogado. Algunos se giraron instintivamente hacia la puerta, como si el asesino aún estuviera acechando entre las hortensias. La señorita Marple bajó la mirada hacia el cadáver, luego a la taza de té tirada, y luego a la extraña ramita de lavanda seca, atada con hilo de cocina que había visto minutos antes. No habló. No entonces. En cambio, buscó su pañuelo en el bolso y se secó suavemente la sien. A su lado, Ellie susurró: «¿No crees?». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Bueno, querida, siempre me parece que el veneno suele ser mucho más popular en lugares tranquilos de lo que uno se imagina». Y con esto, la feria de lavanda terminó. Aunque las cintas todavía ondeaban suavemente con la brisa, algo más oscuro ahora flotaba en el aire del pueblo, algo que no se podía calmar con limonada o galletas de mantequilla con lavanda. Y la señorita Marple, de pie al borde de la multitud, ya tenía sus sospechas. A la mañana siguiente, el pueblo de Merrymead estaba lleno de especulaciones. Había llovido durante la noche en una llovizna suave y de disculpa que apisonaba el polvo de los senderos del jardín y hacía que los setos brillaran como cubiertos recién pulidos. Pero ninguna lluvia suave, por muy suave que fuera, pudo disipar la sensación de inquietud que se había instalado tras la repentina muerte de Robert Ambrose en la feria de lavanda. En la calle mayor, los chismes corrían más rápido que el té en la panadería de la señora Greenhall, donde la cola matutina solía debatir las ventajas de los bollos de pasas frente a las rebanadas de pasas, el tema era singular. «He oído que hay veneno», dijo la señora Viney, en un susurro que se oyó desde la mantequera hasta el horno trasero en el té. «Y no es la primera vez que alguien se enferma después de beber algo en la vicaría. Recuerda lo que te digo». «Tonterías», bufó el señor Ellis, el jefe de correos, que se había unido a la conversación mientras fingía elegir entre dos panes. El doctor Ferguson no ha confirmado nada. Podría haber sido su corazón. Ambrose no era precisamente la viva imagen de la salud. «Estaba de buen humor hace menos de una hora», replicó la señora Viney. «Yo misma lo vi cerca de la tienda de mermelada, coqueteando con Ivy Jessup como si tuviera la mitad de su edad. Si eso es mala salud, estamos todos perdidos». La campana sobre la puerta de la panadería sonó cuando la señorita Marple entró, tranquila y serena. Intercambió las típicas palabras de cortesía con la señora Greenfield, y luego eligió discretamente una hogaza de pan y media docena de bollos del Bath. No mencionó los acontecimientos del día anterior, ni se demoró en el mostrador como habría hecho en tiempos menos ajetreados. Afuera, se detuvo para ajustar el cierre de su bolso y echó un vistazo al tablón de anuncios del pueblo, al otro lado de la calle. Ya había una nota escrita a mano pegada debido a circunstancias imprevistas. El resto de la feria de lavanda queda
Cancelado. Expresamos nuestras condolencias a los amigos y familiares del señor Robert Ambrose, reverendo Septimus Hallowell. La señorita Marple lo leyó sin sorpresa. La redacción era apropiadamente vaga. El reverendo, un hombre afable, aficionado a los sermones abstractos y a los calcetines desparejados, no era de los que se dedicaban al drama. Siguió caminando, pasando la esquina donde dos niños pequeños eran regañados por su madre por jugar demasiado cerca del seto de la vicaría. El invernadero, ahora acordonado con un cordel de jardinería y un cartel que decía bajo investigación policial, permanecía inquietantemente silencioso al otro lado del seto. La presencia policial en ese momento se limitaba al sargento Cornish, un hombre afable, aunque algo literal, que se dedicaba a su libreta con solemne orgullo. Le habían asignado las primeras pesquisas, mientras que el inspector Krell fue llamado desde Match Bend. La señorita Marple encontró al sargento Cornish sentado fuera del salón del pueblo, mordisqueando pensativo la punta de su lápiz, mientras repasaba la lista de asistentes del evento del día anterior. Ella le dedicó un gesto cortés de asentimiento. «Buenos días, sargento». «Buenos días, señorita Marple. Menudo asunto, ¿verdad? Me imagino que debe ser bastante abrumador intentar separar los hechos de la imaginación». Ann Cornish suspiró. «Todos tienen una teoría. Algunos dicen que fue una venganza por un negocio inmobiliario. Otros creen que fue el fideicomiso Lavanda. Una mujer incluso insistió en que Ambrose fue asesinado por un marido celoso, aunque no recordaba de quién». La señorita Marple rió suavemente. La gente le encanta el misterio, incluso cuando les asusta. Dime, ¿alguien ha reclamado la ramita seca de lavanda? Cornish parpadeó. Disculpe, el que estaba en la mesa de la cinta, en lugar de la entrada de la señora Ellison, era un cordel seco y grueso, bastante fuera de lugar. Lo vi justo antes del anuncio del colapso del señor Ambrose. Hojeó sus notas. No, eso no ha salido. Pero hemos recogido todos los artículos de la carpa del jurado. Lo apuntaré. Anella asintió suavemente y lo dejó solo. No era el momento propicio para presionar. Todavía no. Más tarde esa mañana se había formado una pequeña reunión en el salón de té cerca de la estación. Ivy Jessup, la florista de risa escandalosa y aficionada a la ginebra, era el centro de atención. Conocía a Robert Ambrose desde hacía mucho tiempo, y no le rehuía su proximidad. «Éramos amigos nada más», dijo, apartando las miradas de la señora Ellison y la esposa del reverendo. Era un hombre generoso. Se tomaba muy en serio sus deberes como abogado. Siempre insistió en que el testamento de mi padre se tramitara con justicia, incluso cuando mi hermano intentó impugnarlo. ¿Alguna vez mencionó a los enemigos?, preguntó el reverendo Hallowell, quien se había unido al salón de té, no para chismorrear, sino para bajar la temperatura. Ivy Sabe, todos tienen enemigos si viven lo suficiente y manejan suficiente dinero. ¿Pero enemigos de verdad? No. Aunque Beatrice Lonsdale estaba destrozada ayer, dijo algo sobre un cuadro, ¿verdad? Varias cabezas asintieron. Ellison dejó su taza de té con un tintineo. Nunca superó que su madre lo dejara todo a la caridad, excepto la plata familiar y esa horrible urna. Aún así, a armar semejante escándalo en público. Bastante desagradable. El reverendo Hallowell ofreció una sonrisa diplomática. El duelo puede manifestarse de muchas maneras. Beatrice no está de luto, dijo la señora Ellison con desdén. Está furiosa. Mientras tanto, la señorita Marple hizo una discreta visita a la vicaría. Elidenholm había regresado a la casa alegando dolor de cabeza, y la señorita Marple se encontró sola con el persistente aroma a lavanda y moho de la tierra del invernadero. La esposa del vicario, la señora Hallowell, estaba dentro preparando cataplasmas de hierbas para los feligreses nerviosos. —¿Lo estás investigando? —No —preguntó
dejando un frasco de hojas de manzanilla. Simplemente noto cosas, respondió la señorita Marple, y noté que la taza de té, junto a la silla del señor Ambrose, no coincidía con las demás que se usaron durante la feria. La señora Hallowell frunció el ceño. ¿Cómo? No había platillo, y había un leve aroma a algo en aceite de lavanda, quizás, o tintura. No del tipo que usamos en repostería. La señora Hallowell dudó. Estoy segura de que las señoras que preparaban los refrigerios usaban mezclas estándar. ¿Puedo preguntarle a Margaret? Estaba sirviendo té en el jardín trasero. No hace falta. Me atrevería a decir que lo añadieron después, pero a uno no le gusta especular demasiado. Al salir de la vicaría, la señorita Marple vio a Beatrice Lonsdale de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando el invernadero. Parecía más contenida que el día anterior, pero sus ojos tenían un brillo vidrioso y resentido. Supongo que me interrogarán a continuación, dijo sin girarse. Es posible, respondió la señorita Marple con suavidad. Pero también es posible que quien manipuló la taza de té no fuera en absoluto la clase de persona que uno esperaría. Beatriz se lo miró de reojo. ¿Crees que lo hice yo, verdad? Nunca dije eso. Pero tú lo piensas. Todo el mundo lo piensa. La señorita Marple sonrió amablemente. La gente suele sospechar de la voz más furiosa, pero, según mi experiencia, el veneno rara vez es obra de una persona en pleno arrebato pasional. Suele ser planeado preciso, casi coordinado. Beatrice volvió la mirada hacia el invernadero. Entonces será mejor que busques en otro lugar que no sea yo. La señorita Marple no dijo nada más. Simplemente observó la brisa que agitaba la puerta del invernadero. En St. Mary Mead todo parecía tranquilo de nuevo, pero bajo la superficie el suelo se movía, y en algún lugar, escondido detrás de setos bien cuidados y sonrisas cordiales, alguien estaba esperando que la ramita de lavanda seca se marchitara en el recuerdo antes de que la verdad floreciera. La mañana de la investigación trajo un silencio inusual a St. Mary Mead, que normalmente vibraba con los chismes de recetas de mermeladas y recortes de setos. Parecía contener la respiración. Tras las cortinas cerradas y las sonrisas educadas, todos esperaban respuestas, aunque pocos esperaban que llegaran pronto. Al pequeño anexo del salón parroquial había llegado el inspector Crile, procedente de Matchbeno. Era un hombre alto, de voz profunda y rostro que rara vez delataba sorpresa. Tenía fama de competente, aunque la señorita Marple sospechaba que su fuerza residía más en descartar lo improbable que en descubrir lo profundamente oculto. Aun así, era bastante cortés, y en esto la señorita Marple lo encontró tolerable. La causa oficial de la muerte aún no se había revelado, pero algunos rumores insinuaban un envenenamiento por acónito. El acónito no era nada exótico, sobre todo en los jardines de las casas de campo inglesas, pero era raro que se integrara con tanta facilidad en el té como ir a Diesper. Los aldeanos habían empezado a registrar con nerviosismo los arriates de los demás. La señorita Marple estaba sentada al fondo de la sala de instrucción, con sus guantes de encaje cuidadosamente doblados en el regazo y un pañuelo pálido ligeramente ceñido al cuello. Ocupaba poco espacio, y aun así, su presencia parecía calmar el ambiente a su alrededor. El doctor Ferguson, llamado como primer testigo, mantuvo sus comentarios profesionales pero concisos. No había señales de trauma, explicó al forense. La muerte probablemente fue inducida por un paro cardíaco, pero la presencia de agentes químicos, aún en proceso de confirmación de laboratorio, sugiere un envenenamiento deliberado. La muestra tomada de la taza de té, de la que el fallecido había estado bebiendo, contenía trazas de un alcaloide amargo, compatible con el acónito. Un murmullo
recorrió la habitación. Ivy Jessup se secó los ojos con un pañuelo que olía ligeramente a perfume de lilas, mientras la señora Ellison chasqueaba la lengua suavemente. El inspector Creel tomó la palabra a continuación, leyendo en voz alta una breve lista de nombres recopilados de las declaraciones preliminares del sargento Cornish. Actualmente estamos hablando con varias personas que tuvieron contacto cercano con el señor Ambrose en la hora previa a su muerte. Entre ellas se encuentran las señoritas Beatrice Lonsdale, Ivy Jessup y Ellie Denholm, entre otras. La señorita Marple notó que Creel había dicho señorita Ellie Denholm, como si no supiera por qué una recién llegada figuraba en la lista. Podría habérselo dicho. En los pueblos pequeños se fijan rápidamente en cualquiera que aún no conozca las reglas. Cuando se levantó la sesión y los aldeanos salieron a la luz del mediodía, como palomas nerviosas de una jaula sacudida, la señorita Marple se quedó cerca de las escaleras del salón parroquial. Esperó a que la multitud se dispersara antes de acercarse al inspector Creel. Una investigación bien llevada, ofreció amablemente. Creel sonrió evasivamente. Aún es pronto, señorita Marple. Tenemos una lista de contactos, un cronograma aproximado y un posible veneno, pero el motivo sigue siendo difícil de encontrar. Cian siempre es el motivo el que se desvela poco a poco. La miró con cierta curiosidad. Entiendo que notaste algo inusual en una ramita de lavanda. Sí. Alguien cambió la entrada cuidadosamente preparada de la señora Ellison por un ejemplar seco, envuelto en cordel, áspero, que claramente no formaba parte del concurso, totalmente deliberado. Uno se pregunta si fue simbólico o simplemente una advertencia en Creel. Garabateó algo en su bloc de notas. Podría haber sido una broma. La señorita Marple ladeó la cabeza. La gente no suele hacer bromas cuando hay veneno en el aire. Inspectoran hizo una pausa. ¿Sospechas que hay una connection? Sospecho que los seres humanos hacen muy pocas cosas sin razón, incluso sus travesuras. Creel asintió, pero no prometió nada. La señorita Marple sabía que seguiría el camino directo, rastrear la taza de té, interrogar al camarero, volver a entrevistar a los sospechosos obvios. Era un buen enfoque, pero nunca atraparía a la persona que había observado toda la feria de la lavanda con serena expectación y había decidido, discretamente y sin ceremonias, eliminar a Robert Ambrose del mundo. Esa misma tarde, Ellie Denholm visitó a la señorita Marple en la cabaña. Llegó con un toque tentativo, las mejillas sonrojadas y las manos entrelazadas como una colegiala, esperando una reprimenda. Tenía que hablar con alguien, dijo, sentándose con cuidado en el borde del sillón del salón. La señorita Marple sirvió 2 tazas de té y ofreció un plato de galletas de limón. Claro, querida. Tay has llevado un buen susto a Nelly, dudo. No conocía bien al señor Ambrose. Solo lo vi un par de veces. Vino a la casa para hablar del papeleo del alquiler. ¿Y te pareció desagradable? No, no exactamente. Era educado. Pero la sensación de que sabía demasiado, me preguntó, no solo sobre la casa, sino sobre por qué me fui de Londres. ¿Por qué no había retomado mi antiguo puesto de profesor? La señorita Marple dio un sorbo a su té. ¿Y por qué no lo hiciste? Ellie bajó la mirada. Hugh Bowen, malentendido en una acusación. En realidad no sé y demuestro, pero los rumores crecen rápidamente en lugares donde la gente no perdona. La señorita Marple asintió levemente, con expresión indescifrable. ¿Y el señor Ambrose ofreció ayuda? ¿O solo curiosidad? No estoy seguro. Dijo que podría solucionar algunos problemas, pero que requeriría una donación. No fue contundente. Solo es como quien se prepara para probar hasta dónde puede llegar, dijo la señorita Marple. En voz baja Nelly tragó saliva. ¿No crees
¿Crees que alguien lo mató por algo así? Creo que la gente a menudo subestima el daño que se puede causar silenciosamente y cuánto tiempo puede vivir el resentimiento en la oscuridad. Ellie no se quedó mucho tiempo después de eso, aunque se marchó con las mejillas coloradas y un paso más tranquilo. La señorita Marple la vio marchar y luego regresó a su sillón, donde un pequeño ramo de lavanda seca reposaba sobre la mesita auxiliar. Examinó el cordel de nuevo áspero, retorcido, probablemente de un cajón de la cocina o de un cobertizo de jardinería. No era del tipo que se usa para encuadernaciones decorativas. El tallo en sí era viejo y quebradizo. No lo habían arrancado para exhibirlo, sino de algún lugar olvidado en un cajón, un cofre, un recuerdo. Alguien quiso enviar un mensaje y alguien más lo ignoró. Al anochecer sobre Stay Merry Mead, la campana de la iglesia resonó en el aire quieto. La feria de la lavanda se mencionaba ahora solo en susurros, y Robert Ambrose ya no era un simple abogado había convertido en un enigma, uno que no se resolvería con huellas dactilares ni confesiones apresuradas, sino con largas miradas, palabras cautelosas y recuerdos entrelazados como un fino encaje. La señorita Marple extendió la mano hacia su cesta de tejer, pero se detuvo, y sus ojos se detuvieron en la ramita de lavanda. Los símbolos importan, murmuró para sí misma, sobre todo cuando alguien quiere ser escuchado sin hablar. Afuera, el pueblo se preparaba para otra noche de cortinas cerradas y miradas. Y en algún lugar tranquilo, el asesino esperaba, con la esperanza de que nadie viera la verdad que ya se asomaba por la puerta del jardín. Los primeros sospechosos comenzaron a surgir, no por grandes descubrimientos ni confesiones apresuradas, sino por la sutil y casi predecible oleada de sospechas en el pueblo. Para la mañana del domingo, Merry Mead había adoptado un patrón habitual en tiempos de tragedia: amables condolencias durante el día, agudas especulaciones por la noche. En la iglesia, los bancos estaban más llenos que de costumbre, como si la proximidad a los himnos sagrados pudiera alejar la culpa o los chismes. El reverendo Hallowell predicó un sermón sobre la verdad, con una suave cadencia que se elevaba ligeramente por encima del murmullo de las conversaciones informales. La señorita Marple se sentó en su lugar habitual, el segundo banco desde el frente, a la izquierda, observando en silencio. Cuando la congregación se puso de pie para el himno final, Ivy Jessup tardó en levantarse. Se secó con el mismo pañuelo perfumado que llevaba desde la feria de lavanda y se apoyó en el banco de madera como si le temblara el pulso. La señora Ellison, quien se había impuesto el deber tácito de velar por el decoro público, negó sutilmente con la cabeza. «Espero que no se vuelva a desmayar», le susurró a la señorita Harnell, quien respondió con un sorbo. «Sin prisa, los emocionales, los que se derrumban, nunca los culpables». La señorita Marple no dijo nada, pero se había dado cuenta de que el pañuelo de Ivy Jessup solía estar seco. Afuera de la iglesia, el sargento Cornish había ocupado un puesto discreto cerca de la puerta del cementerio, encargado de invitar discretamente a ciertos feligreses a declarar. Su lista comenzaba como era de espera, con los 3 nombres más susurrados en Beatrice Lonsdale, Ivy Jessup y Ellie Denholm. Beatrice llegó primero, sus tacones resonando en el sendero, mientras se acercaba al ayuntamiento para su interrogatorio formal. Llevaba un abrigo azul marino abotonado hasta el cuello, y llevaba el paraguas con empuñadura plateada de su madre. Aunque el cielo estaba despejado, dentro, el inspector Creel estaba sentado a la mesa plegable con el sargento Cornish de pie cerca. La señorita Marple, quien discretamente había organizado una excusa legítima para entregar una bandeja de té, estaba convenientemente al alcance del oído, justo fuera de la vista tras el panel divisorio. «Señorita Lonsdale», comenzó Creel,
Usted tuvo un desacuerdo bastante público con el señor Ambrose el día que murió. Sí, dijo secamente, y no me avergüenzo, traicionó mi confianza. Vendió un retrato, una reliquia de Armitage, sin su consentimiento. Eso fue motivo para amenazarlo. Sus ojos brillaron. Amenazar. No suelo amenazar, inspector. Le dije que era un parásito. Eso no es una amenaza. Es una opinión. Aún así, lo seguiste hasta el jardín, después del enfrentamiento. Fui a hablar con Margaret Hallowell sobre el juzgamiento. No volví a ver al señor Ambrose después de la carpa. ¿Y el té? ¿La serviced? No. No se lo habría servido, ni aunque me lo hubiera pedido. Creel anotó algo en su expediente y se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted fue nombrado albacea del fideicomiso de su madre. ¿Tuvo el señor Ambrose acceso a esos fondos? Apretó la mandíbula. Él los gestionó. Cian durante años. Por eso lo confronté. Empecé a revisar los registros el mes pasado y noté cosas que no cuadraban. Retiros extraños. Pagos a cuentas que no reconocía. En la señorita Marple, todavía de pie junto al divisor, levantó las cejas ligeramente. Creel continuó. ¿Lo confrontaste por eso específicamente? Todavía no. No tenía suficientes pruebas. Estaba esperando a que el banco verificara los detalles. Pero imagínate cómo me sentí al descubrir que había vendido un retrato familiar mientras yo me cuidaba. De no acusarlo de robo, en efecto, murmuró Creel. Gracias, señorita Lonsdale. Eso es todo. Por ahora. Se levantó y salió con la misma dignidad con la que había llegado, aunque su agarre en el paraguas se había apretado visiblemente. Luego llegó Ivy Jessup, con los ojos aún enrojecidos. Esta vez la señorita Marple se dio cuenta. De verdad, Ivy parecía mucho menos segura en la pequeña sala de entrevistas que en las aceras del pueblo. Lo conocía. Éramos muy cercanos, dijo con voz temblorosa. ¿Cerca en qué sentido? Preguntó Creel con educada indiferencia en él. Me tenía cariño. Pasaba tiempo en la tienda. Me ayudó con algunos trámites tras la muerte de mi padre. A veces tomábamos algo. Hablábamos del pueblo. ¿Hubo alguna vez algún entendimiento romántico? Ella dudó. Supongo que esperaba que así fuera, pero era escurridizo, un momento generoso, al siguiente frío como una piedra. ¿Y lo viste el día de la feria de la lavanda? Sí, brevemente, y me preguntó si aún tenía las bolsitas de lavanda que me había regalado el año pasado. Pensé que era una broma. ¿Le serviste té? No, tenía su propia taza. Lo recuerdo porque la cogió de aquella mesita plegable detrás del invernadero. Creel levantó la vista. La mesa plegable no formaba parte del servicio de té oficial. No, dijo ella. Eso fue lo que me pareció extraño. La señorita Marple tomó nota mental. La última en entrar fue Ellie Denholm. Pálida pero serena, llevaba un cardigan ligero sobre su vestido floral y una pequeña libreta apretada contra el pecho. ¿Conoció al señor Ambrose solo brevemente? Preguntó Creel. Sí, hablamos del contrato de arrendamiento y un par de veces. Sobre mi situación en Londres. ¿Te presionó? No insinuó que podía ayudar a cambio de una donación al Hallowell Trust. Creel intercambió una mirada con Cornish. Creías que te estaba pidiendo un soborno. Ellie asintió, pero no fue evidente, Holo. Implícito. Lowe, ¿viste el día de la feria? Sí, pero solo de lejos. Sol y temprano. La multitud era difícil para mí. Anne Creel se recostó. Y antes de irte, ¿dónde estabas sentado? En la tienda de hierbas, cerca del viejo banco de macetas. Stevie, ¿viste a alguien cerca del invernadero? Ellie parecía insegura. Nadie en concreto, pero había alguien alto con un sombrero de ala ancha. Supuse que era la reverenda Hallowell. Creel le cerró el archivo. Gracias, Amicia Targi. Las entrevistas
terminaron. Cada uno de los tres tenía un motivo, o al menos una queja. Todos habían tenido la oportunidad, o casi, y ninguno tenía una coartada que pudiera verificarse por completo. Pero la señorita Marple, al regresar casa y oír el suave tic-tac del reloj de la repisa y el reconfortante tintineo de las tazas de té en sus platillos, sintió la atracción de algo que aún no se había dicho. En su jardín arrancó una única flor de lavanda y la puso junto a la ramita seca que ya estaba en su mesa fresco, frágil azul, violáceo y vivo. A su lado, el otro parecía algo olvidado, sacado del polvo y la memoria. Se susurró a sí misma: nadie deja un símbolo a menos que tenga miedo de no ser escuchado. Luego tomó su tejido y comenzó una nueva fila, porque la señorita Marple entendía algo acerca de los patrones, cómo no solo se formaban, sino que también se interrumpían. Y algo en el patrón de la muerte de Robert Ambrose se había desenredado ligeramente en el borde. Los días posteriores al interrogatorio transcurrieron con una calma casi engañosa. En St. Mary Mead, el aire había vuelto a su rutina habitual. Sábanas húmedas colgaban sobre los setos del jardín. El tendero anunciaba el precio de los rábanos, y los niños volvían a jugar a la rayuela en la acera, junto al monumento de guerra. Pero bajo esa plácida superficie se agitaba algo mucho más inquieto. En el salón de la señorita Marple reinaba un orden sereno. Sus tapetes de encaje descansaban nítidamente sobre los reposabrazos, y su tetera silbaba exactamente a las 4. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en el té, ni en tejer. Giraban, en cambio, en torno a la taza de té, esa taza de té, y a lo que había o no dentro de ella. No había olvidado el comentario de Ivy Jessup sobre la mesa. Plegable para la mayoría, fue un comentario superficial, pero para la señorita Marple tenía una relevancia especial. Esa mesa, discretamente escondida tras el invernadero, no formaba parte de la zona oficial de té, y sin embargo allí era donde Robert Ambrose había tomado su taza. A Meche Otague, la señorita Marple decidió dar un paseo no directamente a la vicaría, sino por una ruta que pasaría cerca de forma natural. Llevaba una pequeña bolsa de tela y su habitual sombrero de paja de ala ancha, con el aspecto de alguien buscando grosellas. La puerta del jardín de la vicaría estaba abierta, como solía estar cuando hacía buen tiempo. La puerta del invernadero, aún con un aviso descolorido del sargento Cornish, aún estaba entreabierta. No parecía haber nadie cerca. Marple recorrió el sendero lentamente, observando los parterres con aparente interés. Allí, tras el seto, estaba la mesa plegable, aún en su sitio, a media sombra de los brazos colgantes de una madreselva. Sobre su superficie reposaban unos anillos de té, apenas visibles, como tenues contornos calcáreos. Se inclinó ligeramente, fingiendo examinar el borde de la pata de la mesa, y pasó los dedos suavemente por la superficie. Allí, justo debajo del borde de la mesa, había un pequeño trozo de papel color lavanda. Atrapado en la muesca entre la madera y el marconé estaba, claramente roto, con el borde irregular, y tenía algo escrito, aunque gran parte del texto estaba manchado. Lo arrancó con cuidado y lo guardó en su bolso, emitiendo un suave murmullo de satisfacción. Luego se levantó, se sacudió la falda y continuó su caminata. De regreso a la cabaña, desdobló el trozo de papel sobre su escritorio y usó una lupa para distinguir lo poco que quedaba. Si esto se hace público, mi reputación, el resto se había disuelto en la lluvia o el té. Pero esa sola frase bastó para aclarar sus sospechas. Alguien había temido ser descubierto, lo suficiente como para matar. Más tarde esa noche, mientras la luz se atenuaba y los vencejos danzaban por el cielo, la señorita Marple recibió a una visita inesperada. Margaret Hallowell, sobrina del vicario y una de las camareras de té de la feria, permanecía nerviosa en la puerta del jardín. No quería molestarla, señorita Marple,
empezó, pero he recordado algo. La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara y le sirvió 2 tazas de té. Margaret retorcía la cadena de su collar mientras hablaba. Se trata del té de ese día. Había 2 bandejas. Una era para la mesa del comité y la otra, era para la reverenda Hallowell y algunos invitados. Pero cuando fui a buscarlas a la cocina, ya faltaba una. ¿Ya desapareció?, repitió suavemente la señorita Marple. Sí, supuse que alguien más la había recogido antes. Pero más tarde, al pasar por detrás del invernadero, vi al señor Ambrose con una taza que no combinaba con las demás. Era más pesada, creo que Giseramicau, y tenía un desconchón en el asa. La señorita Marple dejó su taza y arqueó las cejas. ¿Y recuerdas de dónde salió esa taza desportillada? Eso es lo raro. Lo reconocí. Salió de la despensa cerrada de la iglesia. Solo usamos esas jarras viejas para las ferias de otoño. No lo había pensado hasta ahora, pero alguien debió sacarlo a propósito. La señorita Marple asintió. Eso es útil, querida. De verdad que sí. Tras la marcha de Margaret, la señorita Marple se quedó pensativa. La taza en el trocito de lavanda en la nota, la mesa detrás del invernadero. Todos detalles que, aislados, significarían poco, pero que en conjunto sugerían una intención. Alguien había preparado ese té específicamente para Robert Ambrose. No se lo habían servido en bandeja. Había en una mesa fuera de la vista, en una taza inigualable. No fue un crimen de oportunidad, entonces fue un crimen de precisión. Esa noche, la señorita Marple escribió una breve nota al inspector Crail, pidiéndole hablar con él lo antes posible, y la depositó en el buzón. Del Pueblo sospechaba que aún no apreciaría la importancia de una taza desportillada o una mesa doblada, pero lo haría con el tiempo. A la mañana siguiente, cuando el rocío aún cubría las hortensias, la señorita Marple recibió una segunda visita. Esta vez fue el propio reverendo Hallowell. Pensé que debía pasarme, dijo con el rostro demacrado y la voz baja. Todo este asunto ha inquietado a la congregación. Me lo imagino perfectamente, dijo la señorita Marple conduciéndolo a la sala de estar mi Prigantova. ¿Si crees que alguien usó la iglesia como tapadera? ¿Un lugar para guardar algo? ¿Te refieres al veneno?, preguntó en voz baja. Dudó. Sí, encontramos una botellita detrás del armario de la sacristía esta mañana, una vieja botella de tintura. No me habría parecido nada, pero estaba etiquetada con tinta descolorida en acónito. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Es un descubrimiento curioso. Se lo entregué al inspector Crail, por supuesto. Pero me ha puesto nervioso. La idea de que alguien pudiera haber usado la iglesia de esa manera. Ella asintió. Las iglesias ofrecen la ilusión de un santuario, pero, como cualquier otro lugar, están sujetas a la mano humana. Parecía preocupado. ¿Crees que es alguien de la congregación? La señorita Marple removió el té. Creo que es alguien que sabe cómo colocar las cosas donde nadie las mira, que comprende lo que no se cuestiona. El vicario se marchó poco después, con paso más lento de lo habitual. La señorita Marple lo vio marcharse, con sus pensamientos cada vez más concentrados. Alguien había recuperado esa taza desportillada. Alguien que tenía acceso a la despensa cerrada. Alguien que podría haber preparado discretamente, haberlo dejado en la mesa oculta, donde Robert Ambrose lo encontraría. Pensó de nuevo en la ramita de lavanda seca y atada con cuerda, una advertencia, quizás incluso una muestra de culpa. Abrió un pequeño cajón de su aparador y colocó la nota de lavanda a su lado. Un secreto, murmuró, es un gran peso, y quienes más temen ser descubiertos suelen urdir veneno. Cuando las campanas dieron las 6 en el campanario, la señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Sus notas se acumulaban en observaciones hilvanadas, comentarios susurrados,
gestos que la mayoría olvidaría, y en el centro de todo, no había rabia ni rivalidad, pero algo más tranquilo, algo vergonzoso, algo que había florecido como una flor presionada demasiado tiempo en las páginas de un libro olvidado. Para la mañana del martes, el suave velo veraniego que solía cubrir St. Mary Mead se había disipado considerablemente. Las conversaciones en el mostrador del supermercado eran entrecortadas. Las miradas se dirigían con demasiada rapidez a los rostros de los vecinos y la gente caminaba, con una deliberación que sugería que observaban a quién más podría estar observándolos. La feria de la lavanda no solo había terminado en tragedia, sino que había resquebrajado algo invisible, algo social. En un pueblo como este, eso no era poca cosa. La señorita Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y pasó la primera hora del día podando las flores marchitas de sus geranios. Descubría que la jardinería siempre la ayudaba a reflexionar. Así como cortar los pétalos permitía que florecieran nuevos, podar las irrelevancias facilitaba la comprensión. Había demasiadas distracciones en este caso, demasiados motivos potenciales, que oscurecían lo que parecía más personal y tranquilo. A media mañana, decidió que era hora de tener su propia confrontación sutil. Había invitado a Ellie Denholm a tomar el té, aunque no para tomar galletas ni charlar. Ellie llegó puntual, con un vestido azul deslavado y un aspecto de cansancio que trascendía el insomnio. Parecía Mayo Ere de sus 28 años, no por arrugas ni canas, sino por algo que se había asentado en sus hombros, una especie de resignation. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. «Querido», dijo, «me pregunto si podrías ayudarme a desentrañar algo que no logro desentrañar. Verás, la taza de té que usó el señor Ambrose, la desportillada, de la despensa cerrada, no formaba parte del servicio oficial, pero alguien sabía que estaba allí, alguien tenía acceso». Me preguntaba si, durante su estancia en la cabaña, alguna vez notó que el señor Ambrose entraba o salía a horas. Ellie parpadeó, sorprendida, yo no sé, lo oí a ratos. Quizá una vez que me desperté con el sonido de pasos afuera, pero supuse que eran zorros o carruajes que llegaban tarde. La señorita Marple observó su rostro, notando la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del asa de la taza. «¿Puedo preguntarle algo más personal?», continuó la señorita Marple con suavidad. «Dijo antes que había problemas en Londres. Un malentendido, pero a veces los malentendidos se aprovechan. Estaba el señor Ambrose usando su secreto». Como palanca, la mirada de Ellie bajó a la alfombra. No dijo nada por un momento, y cuando finalmente habló, su voz era más baja en sí. Dijo: «Me dijo que sabía del incidente en la escuela, que me habían acusado de malversación de fondos. Era mentira, nunca toqué un chelín, pero el comité buscaba una excusa, y un padre provocó el alboroto». La señorita Marple asintió lenta y comprensivamente. Dijo que si hacía una donación a una organización benéfica local, sugirió que fuera el Hallowell Trust. Escribiría una recomendación y llamaría a colegas que pudieran conocer directoras en otros lugares. «¿Hiciste la donación?» «No salí de Londres para evitar el escándalo, no para alimentarlo, pero no sabía qué hacer. Me sentía vigilado, acorralado». «¿Y sabías que les había estado haciendo lo mismo a otros?» «Ellie negó con la cabeza anon. Supuse que era solo yo». «Me temo que no estaba sola», dijo la señorita Marple con una suavidad que no atenuó el peso de sus palabras. Se acercó al menos a otra mujer de forma similar. Tenía la costumbre de la coerción silenciosa, y la gente no siempre habla de ello, porque la vergüenza es un poderoso silenciador. Ellie asintió lentamente. «Te hizo sentir que era tu única salida, ni si no obedecías estarías arruinada». La señorita Marple sirvió más té, aunque ninguna lo probó. Ellie permaneció sentada un rato más, y luego
Sintiendo que ya había hablado demasiado, se levantó y le dio las gracias a la señorita Marple, con una leve sonrisa. Su camino de regreso a la puerta fue inestable, pero más ligero que al llegar. Esa tarde, la señorita Marple visitó a la señora Maudie Ellison. La maestra jubilada vivía en una estrecha casa de ladrillo, rodeada de rosales trepadores y con un único reloj de sol agrietado en el jardín delantero. Recibió a la señorita Marple en su salón, donde todo olía ligeramente a pulimento de limón y tapicería desgastada. «Escuché que habías estado hablando con Margaret», dijo la señora Ellison, mientras colocaba la vajilla con la precisión de una mujer que había dirigido más de una institución formal. «¿Recordó algo importante?», respondió la señorita Marplan sobre la taza de té. Los labios de la señora Ellison se apretaron. «Me he estado preguntando, Maudie, ¿recuerdas haber visto alguna vez a Beatrice Lonsdale manipulando las llaves de la despensa de la iglesia?» La señora Ellison arqueó una ceja. «Beatrice, sí, cuando era tesorera del gremio de las flores. Tenía acceso a todo por aquel entonces, aunque después de la pelea con la esposa del vicario, dimitió de forma bastante drástica. Ella aún sabría dónde se guardaban las cosas. Me atrevería a decir que sí». «¿Por qué?». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Solo estoy atando cabos. Siempre me sorprende la facilidad con la que los antiguos puestos otorgan privilegios». La señora Ellison pareció pensativa. «Ahora que lo pienso, Beatrice me preguntó con bastante insistencia el mes pasado si aún conservaba mis llaves del armario de la sacristía. En aquel momento no le di importancia». «Interesante», murmuró. «La señorita Marple no es la única que conoce las viejas costumbres. Anne Ivy Jessup también. Su padre tenía acceso a los cobertizos junto al jardín de la capilla, y Ivy conservó las llaves cuando él murió». La señora Ellison resopló. Esa chica siempre se metía en los asuntos de los demás, y era demasiado familiar con Robert Ambrose. «El afecto», dijo la señorita Marple con suavidad, «puede ser algo peligroso cuando no es correspondido». La conversación derivó entonces hacia otros temas. El Instituto de la Mujer, una próxima venta benéfica de libros, pero la mente de la señorita Marple seguía fija en las pistas el acceso en oportunidad. A motivo, ya no era la pregunta. La pregunta ahora era el momento oportuno. Esa noche, el inspector Creel le devolvió la nota anterior con una visita. Llegó poco después de las 7, con la chaqueta cubierta de gravilla y el cuaderno en la mano. «Investigué lo de la taza desportillada», dijo sin preámbulos. «Tu instinto no me falló. La despensa será. Solo se sabe que 3 personas tienen llaves: el reverendo Hallowell, Margaret y una de las señoras mayores de la iglesia, Beatrice Lonsdale». «Ya me lo imaginaba», dijo la señorita Marple. «¿Y la mesa plegada?». Margaret confirmó que lo habían traído del almacén para la feria, pero lo dejaron junto al invernadero para que diera sombra. Nadie recuerda quién colocó la bandeja de té allí por primera vez. «Y el frasco de acónito que está en el armario de la sacristía». Él asintió. «Lo estamos analizando, pero los primeros indicios sugieren que era material antiguo, algo que quizás se olvidó, pero la cantidad que falta coincide con la que pudo haber matado a un hombre». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Inspector, creo que nos estamos acercando a la verdad, pero falta una última pieza. El porqué, no el motivo obvio, sino el silencioso, el que se esconde tras las apariencias». Creel parecía escéptico. «¿Crees que no se trataba de dinero? Creo que empezó así, pero creo que alguien, en algún lugar, tenía algo que perder mucho más allá del dinero. Y cuando ese secreto se vio amenazado, no entraron en pánico, sino que planearon». Cuando el inspector se levantó para marcharse, la señorita Marple lo acompañó hasta la puerta y le dijo con calma: «A veces la gente mata no para castigar, sino para proteger». Creel asintió brevemente y se tocó el sombrero. Esa noche,
La señorita Marple abrió el cajón donde guardaba la ramita de lavanda y la nota rota. Los apretó uno junto al otro y examinó la cuerda. Algo en su nudo desigual, zurdo, le llamó la atención. Guay, poco a poco, un nombre empezó a tomar forma en su mente. Aún no era una certeza, pero sí una forma, una persona que tenía algo delicado que ocultar, una persona que había intentado advertir silenciosamente a Robert Ambrose, y luego lo silenció antes de que pudiera hablar de ello. El tiempo cambió de la noche a la mañana. La lluvia caía en finos y persistentes velos, humedeciendo los setos, y convirtiendo los caminos del pueblo en cintas resbaladizas y brillantes. En St. Mary Mead, la lluvia hizo más que suavizar el aire, obligó a la gente a quedarse en casa, y al hacerlo condensó los chismes, las especulaciones y la tensión en las tazas de té y los salones. Fue en una mañana así, gris y extrañamente tranquila, que la segunda sacudida golpeó al pueblo. Las noticias no llegaban por correo ni por la radio, sino por la temblorosa criada de Ivy Jessup, que corría por High Street medio empapada, con la gorra torcida, jadeando las palabras que harían salir corriendo al inspector Creel y a la señorita Marple, cogiendo silenciosamente su impermeable. La señorita Jessup Anne se fue y dejó una nota. Para cuando la señorita Marple llegó a la modesta floristería de Ivy, al final de Lavender Lane, el inspector Creel ya estaba dentro, de pie con las manos a la espalda en la estrecha sala de estar, mientras el sargento Cornish examinaba el tocador cerca de la puerta abierta del dormitorio. Una tetera se había secado, una ventana estaba abierta, ondeando suavemente con el viento. Ivy Jessup no estaba allí. ¿Dejó alguna pista de a dónde fue?, preguntó la señorita Marple en voz baja desde el umbral. Creel se giró, claramente, dividido entre la irritación y el silencioso respeto que había desarrollado por sus ideas. Había una nota, dijo, doblada cuidadosamente sobre su almohada. Sin firma, él se lo entregó. Hice lo que tenía que hacer. Perdóname. Si puedes, no pude quedarme. La señorita Marple lo leyó 2 veces antes de devolvérselo. No, es una confesión, murmuró. Pero tiene el peso de una... Cornish apareció de la trastienda, un poco sin aliento. No hay maletas, no hay dinero retirado. Solo faltan su abrigo y su bolso. ¿El horario del tren? Está en la papelera. Tomó el primer tren desde Matchbenham, murmuró Creel. Nois sabe que la habríamos vuelto a interrogar después de lo que descubrimos ayer. Siempre fue dramática, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero no estoy convencida de que haya sido ella quien planeó esto. Creo que tiene miedo. Quizá de lo que sabe, o de lo que alguien le hizo creer. Creel frunció el ceño. ¿Crees que está encubriendo a alguien más? Creo que la culpa de Ivy es real. Pero no, necesariamente por asesinato. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Entonces, la señorita Marple volvió la mirada hacia la repisa de la chimenea, donde una fotografía polvorienta del padre de Ivy, el difunto señor Jessup, reposaba junto a un arreglo floral seco. Ivy me contó una vez, dijo la señorita Marple en voz baja, que su padre guardaba registros de todos los negocios de su pueblo. Fue sacristán aquí durante 40 años. Dijo que tenía un cajón lleno de notas a nombres, fechas, pequeños acuerdos y malentendidos. Las llamaba sus salvaguardias. Creel miró hacia la estantería. Quizás en el cobertizo de atrás, sugirió la señorita Marple. Era un hombre precavido. 1 hora después, el sargento Cornish salió del jardín trasero con un libro de contabilidad, ajado, envuelto en hule. Dentro había páginas de tinta descolorida, pulcramente fechada, y cerca del final, encajada entre una nota sobre una carretilla prestada,
y una lista de flores encargadas para la esposa del vicario. Había una página que los hizo reflexionar. Eight Tomarso Erian Ann solicitó privacidad respecto a los fondos. T. L. Hallowell insistió en discreción personal. Se le aconsejó no registrarlos en el libro Mayo R. formal. Aceptó a regañadientes. Crail leyó la entrada en voz alta. R. Robert Ambrose, L. Hallowell, Lavender Hallowell, Trust. Esto lo confirma. Estaba malversando fondos. El padre de Ivy llevaba registros paralelos para evitar ser detectado. La señorita Marple asintió lentamente, y cuando Ivy encontró el libro de contabilidad después de su muerte, entró en pánico. Debió de darse cuenta de que si alguien lo descubría en su poder, podrían pensar que había sido cómplice. O peor aún, añadió Crail, que tenía un motivo. El inspector se enderezó. Difundiremos su descripción a las comisarías cercanas. Si intenta salir del condado, lo sabremos. Pero la señorita Marple ya estaba pensando en el futuro. Ivy huyó, dijo, pero no por miedo a que la arrestaran. Temía la atención a alguien, la asustaba más que la ley. Esa noche, el pueblo se llenó de especulaciones. La señora Viney afirmó que Ivy siempre había sido demasiado lista, mientras que la señora Ellison dijo que siempre eran los débiles los que cedían. Beatrice Lonsdale, por su parte, no hizo ninguna declaración, pero esa tarde se la vio caminando rápidamente por Lavender Lane, con el cuello subido para protegerse de la lluvia, y los labios tan apretados que no sangraban. Mientras tanto, la señorita Marple invitó al reverendo Hallowell y a su sobrina Margaret a tomar el té. Margaret llegó con aspecto de no haber dormido. El vicario, siempre cortés, aceptó una galleta, pero no tomó té. La señorita Marple los observó a ambos mientras removía lentamente un terrón de azúcar en su taza. Han tenido una semana difícil, dijo con dulzura. Pero debo preguntar, ¿alguno de ustedes sabía que el señor Ambrose estaba filtrando dinero fiduciario a través de canales personales? La reverenda Hallowell parpadeó. Desde luego que no. Es una acusación que no haría a la ligera, señorita Marple. No hago ninguna acusación, respondió ella. Solo una observación. Alguien temía ser descubierto. Esa nota lavanda, por ejemplo, la que encontré detrás de la mesa plegable, creo que la escribió alguien que intentaba advertir al señor Ambrose, pero no se tomó la advertencia en serio. Margaret se removió en su silla. ¿Una nota? Sí, rota, dañada por el agua. Pero se veía una frase. Si esto se hace público, mi reputación... observó atentamente. Los ojos de Margaret no se movieron, pero su mano se apretó alrededor de su taza de té. Creo, continuó la señorita Marple en voz baja, que alguien pensó que el señor Ambrose podría usar lo que sabía para perjudicarlos públicamente. Y esa persona tomó una decisión terrible, paró mesurada. El reverendo Hallowell se puso de pie. Señorita Marple, si está sugiriendo... No sugiero nada, pero sí creo que Ivy Jessup no colocó esa taza envenenada. Quizás sabía del libro de contabilidad, incluso pudo haber intentado usarlo para su propia protección. Pero creo que quien vertió veneno en el té del señor Ambrose lo hizo conociendo tanto sus hábitos como sus vulnerabilidades. Al salir, la señorita Marple regresó a su escritorio y sacó su cuaderno. Hizo 3 columnas en acceso, motivo, miedo, y empezó a anotar nombres debajo de cada una. Ivy Jessup tenía motivos y temor, pero acceso limitado. Beatrice Lonsdale tenía acceso y motivos, pero poco temor. Margaret Hallowell, la discreta y leal Margaret, tenía acceso, motivos sutiles, y mucho temor si alguna vez se la relacionaba con las irregularidades del Frigg, y allí estaba de nuevo en el nudo desigual en el cordel de lavanda.
Zurda, como era Margaret, la señorita Marple volvió a mirar la nota, recorriendo con los dedos su borde humedecido. La desaparición de Ivy solo había distraído la atención de la verdad, pero ahora las sombras se disipaban. Había 2 secretos en la feria de la banda Nuno, sobre dinero y otro sobre silencio, y solo uno de ellos había acabado en asesinato. La mañana siguiente a la desaparición de Ivy Jessop, amaneció clara y pálida, como si el pueblo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. La lluvia había lavado los setos y dejado los muros de piedra húmedos y relucientes, pero las calles estaban sospechosamente silenciosas. La señorita Marple siempre había creído que el silencio en un pueblo significaba que algo crecía bajo la superficie, no paz, sino presión. Estaba sentada a la mesa de la cocina, esta vez no con su labor de punto, sino con sus notas. Aaron, pocas han solo 2 o 3 páginas de elegante caligrafía y el trozo de papel color lavanda roto. El trozo estaba ahora aplanado entre cristales para evitar más daños. La señorita Marple había pasado casi 1 hora la noche anterior comparando la caligrafía de las notas de agradecimiento y las listas de rifas en el libro de cuentas del Instituto de la Mujer. A la coincidencia más cercana fue Margaret Hallowell. La chica tenía una caligrafía fluida, redondeada y elegante, pero cuando tenía prisa, sus L se inclinaban marcadamente hacia la izquierda, y su R mayúscula tenía una floritura al final que reflejaba el fragmento de la nota lavanda. Un pequeño detalle que se pasa por alto fácilmente, y sin embargo, no fue suficiente. Todavía no. La señorita Marple creía en la naturaleza humana, no solo en la tinta, y sabía que la gente no confesaba crímenes a menos que se sintiera lo suficientemente segura como para hacerlo, o a menos que se le arrancara la verdad, no con amenazas, sino con el hilo más fino, tirando suavemente hasta deshacer el nudo. Esa tarde hizo una visita a la vicaría. Margaret estaba sola en el salón cuando llegó la señorita Marple. El vicario, explicó, había ido a Match Benham para hablar con el obispo sobre el futuro de la fundación. Su voz era tensa pero educada, y llevaba la rebeca abotonada hasta arriba, como si sintiera un escalofrío que nadie más podía percibir. La señorita Marple no pidió nada más que una taza de té. Se sentaron juntas a tomarlo, como siempre lo hacían las inglesas ancivilizadas, ordenadas, en silenciosa tensión. «Debes estar cansada, querida», dijo la señorita Marple con suavidad. Margaret esbozó una sonrisa. «Ha sido abrumador. Nunca imaginé que la feria terminaría así». «Nadie lo hace nunca», respondió la señorita Marple. «Aunque siempre he pensado que los eventos del pueblo son como colchas viejas. Todos esos hilos, casidos, llantos, a menudo con gran belleza, pero con un solo problema, todo empieza a deshacerse». Margaret bajó la mirada hacia su té. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara y luego dijo, en voz baja, «Tengo entendido que usted y el señor Ambrose colaboraron estrechamente, supervisando partes del Hallowell Trust». «No tan de cerca», dijo Margaret demasiado rápido. Anel asesoró al vicario. «Yo solo me encargaba de asuntos menores, papeleo, correo, pero papeleo importante, sin duda. Suficiente para detectar irregularidades». Las manos de Margaret se quedaron quietas. La señorita Marple continuó, con la voz apenas un murmullo. «Sé que le pidió al padre de Ivy Jessop que llevara libros de contabilidad privados. También creo que usted encontró esos libros después de su muerte y se dio cuenta de lo vulnerable que eso hacía al fideicomiso. Temía lo que pudiera significar para su tío, para su lugar aquí en Margaret». No dijo nada. La señorita Marple dejó su taza suavemente. «Siempre me ha parecido trágico», dijo, «como la gente buena comete cosas terribles por amor, no por amor romántico, sino por el que te une a la familia, al deber. Pensaste que revelaría la verdad, ¿verdad? Que no solo arruinaría la confianza,
sino todo lo que tu tío construyó. La voz de Margaret cuando llegó era apenas audible. Dijo que yo había firmado los informes, que mi nombre aparecería en ellos si llegaba una investigación. No entendí lo que firmaba. Solo escribí lo que me pidió. Pero él seguía insinuando, al principio bromeando, que yo podría ser considerado responsable. Y luego pidió algo. El rostro de Margaret se tensó. Quería que le dijera al vicario que Ivy había hecho una declaración falsa, que lo estaba chantajeando. Quería que mintiera. Me negué. La señorita Marple se reclinó en su silla. Así que le advertiste, con la nota. Esperabas asustarlo y que se callara. Margaret tragó saliva, pero se rió. Dijo que era ingenua, que acabaría perdiéndolo todo. Incluso dijo que tenía cartas, cosas que yo había escrito, intentando explicar la contabilidad, y que las enseñaría a la diócesis si no me sometía. No había ira en su voz, solo una tristeza hueca. No, quais matarlo. Susurró Anne al principio. No. La señorita Marple no dijo nada. Esperó. Sabía lo del acónito. Continuó Margaret. Habíamos limpiado el armario de la sacristía. Mis antes encontré la botella, olvidada, llena de polvo, y casi la tiró un pero. La guardé, no sé por qué, quizás porque ya sospechaba. Su voz se fue apagando. La voz de la señorita Marple era tan suave como siempre, y usaste la taza desportillada para que no la confundieran con las demás. Margaret asintió. Siempre prefería tomar el té en lugares tranquilos, dijo. Así que lo puse en la mesa plegable justo detrás del invernadero, donde le gustaba escapar de las multitudes. Siempre tomaba lo que le ponían siempre. El viento susurraba fuera de la ventana. El suave crujido de las ramas de los árboles se mecía en la Margaret se levantó de repente, temblando, y se giró hacia la chimenea. Pensé que si se lo bebía y se marchaba, si parecía un infarto, nadie haría demasiadas preguntas. La señorita Marple también se levantó lentamente. Puso una mano sobre el brazo de Margaret, sin severidad ni acusación. Hablaré con el inspector Creel, dijo con calma. Puede que aún quiera una declaración formal, pero creo que lo entenderá. Y creo que el obispo también, una vez que vea en detalle lo que hacía el señor Ambrose. Los hombros de Margaret se desplomaron. El peso de las semanas o de los meses cayó de su cuerpo. Era cruel, aunque discreto, susurró. El tipo de hombre que te hace dudar de tu propio valor. La señorita Marple asintió. Y, sin embargo, la crueldad rara vez se manifiesta en los tribunales. Salió de la vicaría sin decir otra palabra. Y mientras el sol se ponía tras los tejados de St. Mary Mead y el aire se refrescaba con la quietud del crepúsculo, la señorita Marple se sentó de nuevo a su mesa. La ramita de lavanda seguía allí su talo seco, su aroma casi desaparecido. Ella lo recogió, lo giró suavemente entre sus dedos y dijo en voz alta a la habitación vacía. Una mujer le advirtió una vez. Luego le volvió a advertir. «Why, ¿cómo?» Él seguía negándose a escuchar. Le dio la última respuesta que pudo. No hubo satisfacción en la resolución del caso, ninguna reverencia pulcra, ningún momento brillante de triunfo, pero hubo una especie de paz. «Why, en St. Mary Mead». Eso fue lo más cercano a la justicia que se podía esperar, porque, como bien sabía la señorita Marple, el asesinato nunca es ordenado, e incluso el asesino más discreto deja tras de sí un hilo listo para ser tirado, por una mano lo suficientemente paciente como para seguirlo hasta el final. Era una templada mañana de jueves, casi 2 semanas después de la Feria de la Lavanda, cuando el inspector Creel convocó una pequeña reunión a puerta cerrada en el salón parroquial de St. Mary Mead. La sala estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las tazas de té
y el ocasional movimiento de las patas de una silla. No había alguaciles ni funcionarios judiciales presentes, solo un puñado de aldeanos cuyos nombres se habían susurrado con frecuencia en relación con la muerte de Robert Ambrose. Beatrice Lonsdale estaba sentada con la barbilla en alto y los labios apretados, como si desafiara a alguien a confrontarla. Ivy Jessup, quien había regresado la noche anterior tras ser localizada en casa de una prima en Luz, parecía demacrada y agotada, con las manos retorciéndose en el regazo. Margaret Hallowell se sentó junto al reverendo Hallowell, quien aparentaba más edad de la que tenía mientras observaba al inspector con ojos cansados. Ellie Denholm, invitada por interés más que por culpa, se sentó cerca de la puerta, con expresión cautelosa. La señorita Marple no tomó asiento. Se quedó de pie cerca del servicio de té, como una silenciosa centinela, vestida de gris pálido, con las manos suavemente cruzadas ante ella. El inspector Creel se aclaró la garganta y se dirigió a la sala. «Los he convocado hoy», comenzó, «porque creo que la muerte de Robert Ambrose ahora puede explicarse por completo, no con especulaciones ni rumores, sino con hechos y una cuidadosa deducción». Dejó que el silencio se instalara, mesurado y deliberado. «Es cierto que el señor Ambrose fue envenenado, asesinado con acónito, probablemente administrado en una taza de té apartada del resto de los refrigerios de la feria. La taza era vieja, estaba desportillada y la habían sacado de una despensa cerrada con llave, accesible solo para unos pocos. Ese solo detalle redujo considerablemente nuestra lista». Miró hacia Margaret, pero su mirada era tranquila, no acusadora. Se encontró una nota detrás de la mesa plegable donde se había colocado la copa envenenada. Rota y descolorida, contenía un mensaje que, una vez reconstruido, decía así: «Esto se hace público. Mi reputación, mi futuro, quedará destruido. Por favor, deténganse. Aún hay tiempo». No era una amenaza, era una súplica. Se giró entonces, señalando suavemente a la señorita Marple. Fue la señorita Marple quien primero reconoció la nota, no como una advertencia para nosotros, sino para él, para Robert Ambrose. Alguien intentó evitar esta tragedia. Cuando fracasaron, actuaron movidos por el miedo y la desesperación. La señorita Marple dio un paso adelante. Su voz era tan suave y clara como las tazas de porcelana sobre la mesa. La muerte de Robert Ambrose no fue, en esencia, un crimen de odio. Tampoco fue venganza. Fue, como suele ocurrir en estos casos, un último intento de control. Manipulaba a la gente silenciosa y elegantemente, con insinuaciones y presiones. Ivy Jessup fue atemorizada y silenciada por amenazas financieras. Ellie Denholm fue acorralada con la amenaza de deshonra profesional. Margaret estuvo implicada en su malversación de fondos fiduciarios. A sabiendas o no, fue declarada testigo de sus cuentas. La cabeza de Margaret bajó lentamente y sus manos se entrelazaron fuertemente. Firmé, dijo en voz baja. También los escribí a máquina, pero pensé que eran documentos rutinarios. Confié en él. El reverendo Hallowell extendió la mano para tocar el brazo de su sobrina, pero ella no levantó la vista. La señorita Marple continuó: «Cuando Margaret se dio cuenta de lo que Ambrose había hecho y de lo que pretendía hacer con los documentos, si no mentía por él, entró en pánico. Intentó advertirle, pero su naturaleza no respondía a la conciencia, solo al poder, y cuando vio que no se dejaba convencer, actuó. El inspector Creel asintió. «Ahora tenemos el informe del laboratorio que confirma que los restos del veneno coinciden con la vieja botella encontrada en el armario de la sacristía, una que Margaret había ayudado a limpiar hacía apenas unas semanas. Sus huellas dactilares estaban presentes tanto en la botella como en la taza de té». Hubo un largo silencio de estupefacción. Ivy la miró lentamente,
no con ira, sino con algo cercano a la tristeza. Ellie, con los ojos abiertos, se removió incómoda en su silla. Margaret finalmente levantó la cabeza. No quería hacerle daño, solo quería proteger a mi tío Annie la confianza. Todo lo que hemos intentado construir, él lo habría derrumbado. Todo para protegerse. La voz del reverendo Hallowell era tranquila, no lo sabía. No quería que lo hicieras, respondió Margaret con voz hueca. Pensé que podría arreglarlo discretamente. Tenía tanto poder y lo manejaba como una espada. Crail exhaló y cerró su cuaderno. Dada la naturaleza de la confesión y las circunstancias atenuantes, el asunto se llevará ante el magistrado, pero sospecho que podría haber indulgencia. Usted se presentó voluntariamente. Trató de enmendarse a su manera. Anne Margaret asintió. La tensión en sus hombros disminuyó, no por alivio, sino por resignación. La señorita Marple dio un paso adelante otra vez, y su mirada recorrió toda la habitación. «Hay heridas en este pueblo», dijo con dulzura, «que son más profundas que el veneno. Confianza enfandada, bondad utilizada como palanca, y miedo han a la desgracia, a la ruina, a perder lo que uno más aprecia. Estas cosas no desaparecen fácilmente, pero he aprendido, tras una larga observación, que la verdad, aunque dolorosa, es el único remedio duradero». Se giró hacia Ivy. «Huiste porque pensaste que el pasado te reclamaría, pero tu único crimen fue el silencio». Ivy tragó saliva, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y Ellie», dijo la señorita Marple con una suave sonrisa, «temías ser juzgada por algo que no hiciste, pero te quedaste. Y eso, al final, habla más de tu carácter que cualquier carta de recomendación». Crail volvió a carraspear. «Cerraremos la investigación esta semana. No se requieren más declaraciones, pero los animo a todos a hablar entre sí, como vecinos, como personas que han compartido algo difícil». A medida que el pequeño grupo comenzaba a dispersarse, hubo poca conversación, solo asentimientos, miradas fugaces y algunas disculpas murmuradas. Beatrice Lonsdale salió rápidamente, sin decir palabra. Ellie e Ivy se quedaron un momento antes de salir juntas. Margaret permaneció en su silla mucho después de que las demás se hubieran ido. La señorita Marple, recuperando su bolso de la mesa de té, se detuvo. «Creo que ahora lo entiendo. Y si algún día se me permite regresar a un pueblo como el nuestro, quizás no a ese tan Merry Mead, pero si a algún otro lugar, lo haré con honestidad, con gratitud». Margarita, la señorita Marple, colocó la carta en el cajón de su escritorio, junto a otras que había recibido a lo largo de los años de personas cuyos secretos había descubierto, algunos de ellos agradecidos, otros arrepentidos, algunos nunca enviados pero guardados de todos modos. La ramita de lavanda, ahora completamente quebradiza, la dejó en el alféizar de su salón, donde la luz del sol la iluminaba durante unas horas cada tarde. Su color se había desvanecido a un suave violeta grisáceo, pero un leve aroma persistía. Si uno se acercaba mientras observaba las sombras que se movían por la habitación, pensó en cómo la gente solía creer que el mal llegaba con fuerza, con fuego, ruido y caos. Pero en su experiencia, las cosas más peligrosas llegaban con suavidad, en conversaciones educadas, en cartas dobladas, en una taza de té ligeramente apartada del resto. No era su estilo presumir de lo que había visto o hecho, dejó que el pueblo sacara sus propias conclusiones. Había algo reconfortante en el ritmo del lugar como la vida. Incluso después de una ruptura, recuperaba su forma. Mientras compraba adornos de encaje en la mercería de la señora Temple, una prima del tendero que estaba de visita, una mujer corpulenta del norte, con una voz alegre, comentó sobre el encanto tranquilo del pueblo. «Parece que aquí nunca pasa nada», dijo riendo. «Apuesto a que ni siquiera cierras las puertas con llave». La señorita Marple sonrió cortésmente, ajustándose los guantes.
Te sorprenderías, dijo. Las aguas tranquilas, como dicen, son muy profundas. Esa noche, la señorita Marple se acomodó en su sillón favorito con un volumen de Troyope y una tetera de manzanilla. Mientras el cielo cambiaba de dorado a azul y a índigo, el pueblo se quedó en silencio a su alrededor. A lo lejos, un mirlo graznó una vez y luego se quedó en silencio. Y en ese silencio, la señorita Marple permaneció sentada, tranquila, serena y siempre atenta, porque en este Merry Mead, la paz nunca fue exactamente la ausencia de problema. Era más bien el conocimiento de que alguien siempre estaba prestando atención. Las semanas transcurrieron suavemente hacia principios de otoño, y aunque las hojas aún no habían cambiado de color, una brisa fresca anunciaba la tranquila llegada de el pueblo de este Merry Mead. Aún modesto y digno en sus rutinas, había recuperado su ritmo habitual, setos impeccables, asados calientes de domingo y el predecible paso del tiempo, marcado por el repique de la campana de la iglesia y el traqueteo 2 veces al día de la bicicleta del cartero. Sin embargo, debajo de la superficie, no todo había vuelto a ser lo que era antes de la feria de la lavanda. La señorita Marple notó estos cambios en los detalles más sutiles. El señor Hargreaves, en la tienda de comestibles, ya no se quedaba en la caja para cotillar. La señora Ellison, aunque seguía activa en asuntos de la iglesia, se había vuelto menos crítica, más propensa a detenerse antes de sacar conclusiones. Incluso Ivy Jessup, quien había retomado su trabajo de floristería, con educada alegría, se comportaba con una humildad que delataba heridas invisibles, pero reales. Y luego estaba Ellie Denham. Era Ellie, más que nadie, quien parecía atrapada entre el pasado y el futuro. Ahora paseaba a diario por los jardines que rodeaban Old Forge Cottage, a menudo con un libro en la mano, aunque la señorita Marple sospechaba que leía muy poco. En cambio, se detenía, inclinaba la cabeza para escuchar algún sonido lejano y volvía a casa en silencio, dejando la verja entreabierta tras ella. Una tarde, mientras el sol se filtraba en hilos dorados entre los árboles, la señorita Marple invitó a Ellie a tomar el té. La joven llegó puntualmente, con el pelo recogido y los zapatos recién lustrados, aunque ligeramente desgastados en las puntas. Parecía cansada, aunque no infeliz, como alguien que despierta de un largo sueño al suave peso de la mañana. Recibí una carta, dijo Ellie, una vez que estuvieron sentados. La señorita Marple arqueó las cejas, pero no dijo nada, esperando, con la paciencia experimentada de quien ha pasado toda su vida animando a otros a hablar. Cuando estuvieran listos, de la escuela de Sussex, continuó Ellie, la que usaba antes de todo Antis de Landry. La señorita Marple le sirvió una segunda taza de té. Dijeron que habían revisado las notas del comité de nuevo. Uno de los miembros de la junta había renunciado recientemente, lo que trajo consigo una reevaluación de ciertas decisiones. Ya no creen que yo tuviera la culpa. Me han ofrecido mi antiguo puesto. Eso sí que es algo, dijo amablemente la señorita Marple. Ellie, Payol, sí, Ann lo es, aunque no estoy segura de querer volver. ¿Por qué no? Ellie dudó. Porque hay una especie de quietud aquí, un espacio donde puedo respirar. No sabía que lo necesitaba hasta que todo se derrumbó. La señorita Marple asintió. A veces, la única manera de oírnos es alejarnos del ruido. Hubo un momento de agradable silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de sobremesa y el susurro de las cortinas con la suave brisa. Ellie miró la ramita de lavanda que aún descansaba en el alféizar de la ventana de la señorita Marple. Es extraño, dijo, que algo tan pequeño pueda significar tanto. La lavanda, dijo la señorita Marple pensativa, ha sido, durante mucho tiempo, un símbolo tanto de recuerdo como de precaución. Purifica, pero también advierte. La ramita que dejaron en la feria no era un adorno,
sino un mensaje, alguien que intentaba hablar sin ser escuchado. Me pregunto si Margaret alguna vez quiso que alguien la comprendiera, murmuró Ellie. La señorita Marple juntó las manos. Creo que esperaba ser comprendida, pero no descubierta. Esa suele ser la tensión en los secretos. Anhelan ser liberados, pero temen el precio que pueda tener la libertad. Se sentaron juntos hasta que el té se enfrió y el sol del atardecer proyectó largas sombras sobre el suelo del salón. Esa tarde, la señorita Marple dio su paseo habitual por el pueblo. El aire estaba impregnado del aroma a hierba húmeda y del humo lejano de las chimeneas que empezaban a funcionar de nuevo. Se oían risas infantiles débilmente desde el otro lado del prado, y alguien tocaba el piano con dedos inseguros a través de una ventana abierta del piso superior. Cuando pasó por la floristería de Ivy Jessop, notó algo nuevo en el escaparate: una corona de lavanda y brezo blanco, unidas entre sí por una única cinta de color marfil. La etiqueta adjunta decía: en memoria de la verdad, dicha, no dicha, y todo el silencio intermedio. La señorita Marple se quedó allí un rato, con las manos entrelazadas ante ella, antes de continuar hacia la iglesia. Allí, en la suave penumbra, se encontró con el reverendo Hallowell en el camino que conducía a la rectoría. Parecía más llueve que aquel verano, aunque no disminuido. De hecho, parecía más ligero, como un hombre que se había rendido a la tranquila certeza de que nada permanece oculto para siempre. Me escribió, dijo sin preámbulos. Margaret dijo que planea empezar a trabajar como voluntaria en una escuela en Hampshire. Por ahora se está quedando con unos primos, pero se las arregla sola. Me alegro, dijo la señorita Marple. Al final fue valiente. El vicario asintió. —Y fuiste amable. La señorita Marple sonrió levemente. —Comprender no es bondad, reverendo. Es simplemente una costumbre que me resulta muy útil. Anne se separaron con un gesto de asentimiento, y la señorita Marple emprendió el camino a casa. El sol ya se había ocultado por completo tras los árboles cuando llegó a su cabaña. Las primeras estrellas titilaban tenuemente en el cielo azul marino, y las farolas zumbaban suavemente al encenderse. Encendió una lamparita junto a la ventana y regresó a su silla. Había una carta de Raymond, su sobrino, sobre la mesita de noche, junto con un ejemplar de una nueva novela de misterio que le había enviado, y una nota que decía: «No tan ingeniosa como tus métodos, tía Jane, pero sí emocionante». Ella sonrió ante eso, y luego tomó su canasta de tejer. Sí, había patrones que hacer, y puntadas que remendar, y siempre, gente que entienda, porque la señorita Marple sabía que la vida en un pueblo nunca se asentaba del todo. Solo dormía entre sus secretos, y alguien siempre debe permanecer despierto. El otoño llegó lentamente hasta Merrymead, como si los árboles y los setos se resistieran a desprenderse de sus colores estivales. Las hojas se tornaron doradas poco a poco, no en grandes extensiones, sino con silenciosas vacilaciones. Primero los bordes, luego las nervaduras, hasta que ramas enteras se dieron a lo inevitable. Los senderos del pueblo eran más suaves bajo los pies, y la brisa que antes traía el aroma a lavanda ahora insinuaba humo, tierra húmeda y pulimento para madera. En la quietud de la temporada, la señorita Marple se encontró reflexionando más de lo habitual. Era su costumbre, tras un altercado, recoger los pensamientos que quedaban atrás como hilos en el dobladillo de una falda. No siempre se podía estar seguro de cuándo se había pasado la última página de una historia, pero con el tiempo el silencio se volvía menos tenso, menos como la pausa antes de una nota final y más como el silencio posterior. El caso de la muerte de Robert Ambrose concluyó sin aplausos ni dramatismo. No hubo juicios ni horca,
ni periodistas molestando a los portones de este Mary Me. Sin embargo, se hizo justicia, discreta, pero completamente. La partida de Margaret Hallowell había sido discreta. No hubo reunión de despedida ni sermón. Finalan dejó una nota en el escritorio de la vicaría, agradeciendo a su tío su paciencia y pidiendo no tener más contacto hasta que sintiera que se había ganado la paz. Había llegado la noticia, indirectamente, de que vivía cerca de la costa, trabajando como administrativa, en una pequeña escuela, y asistiendo a clases nocturnas de contabilidad. Un nuevo comienzo. En el sentido más auténtico, el reverendo Hallowell había continuado con sus deberes, aunque ahora con más calma. Sus sermones hablaban menos de doctrina y más del alma humana, sus contradicciones, sus penas y su capacidad de reconstrucción. La señorita Marple notó que la asistencia a los servicios dominicales había aumentado, especialmente entre aquellos que antes mantenían su fe más en el jardín que en los bancos de la iglesia. Ivy Jessup seguía al frente de su floristería. Aunque aún lucía bufandas de colores vivos y esbozaba su sonrisa fugaz y coqueta, había algo más firme en su mirada. El escándalo que tan brevemente pareció recaer sobre ella no había mermado su prestigio, sino que lo había complicado. Ya no era simplemente la coqueta del pueblo. Era quizás alguien incomprendida en St. Mary Mead. Eso contaba como un ascenso. Y Ellie Denholm se quedó a pesar de la oferta de Sussex, a pesar de la oportunidad de volver a su vida anterior. Alquiló la casa de campo por un año más y comenzó a dar clases a niños de la localidad en grupos pequeños. Sus alumnos la adoraban. La esposa del vicario se refería a ella como el alma de la paciencia. La señorita Marple, al verla caminar por los senderos con su cuaderno bajo el brazo y una tranquila confianza en su paso, sintió algo parecido a la satisfacción. Una tarde de octubre, la señorita Marple invitó a Ellie a dar un paseo con ella por el prado trasero, justo al otro lado del límite del pueblo. Era un lugar que pocos visitaban excepto en verano, y la hierba alta ahora se erguía marchita y dorada, meciéndose ligeramente con el viento. Caminaron lentamente, con ese ritmo pausado que permitía que los pensamientos alcanzaran a las palabras. He estado pensando, dijo Ellie con voz tranquila, en Margaret, en lo que hizo. No lo disculpo, pero creo que ahora lo entiendo. La señorita Marple asintió, sin apartar la mirada del horizonte. Tenía miedo, continuó Ellie, no de la cárcel, sino de que la borraran. Había dedicado toda su vida a servir al vicario, a gestionar asuntos entre bastidores, y cuando se dio cuenta de que él podría perderlo todo por las mentiras de alguien más, creo que eso la destrozó. El miedo, dijo la señorita Marple en voz baja, puede ser más peligroso que el odio. El odio puede quemar, pero el miedo perdura. Y si nadie le habla, se vuelve audaz. Caminaron un rato más, y luego se sentaron en un banco bajo de madera, junto al estrecho arroyo que serpenteaba por el borde del campo. Unas cuantas hojas flotaban en la lenta corriente del agua. Solía pensar que la justicia significaba castigar a alguien, dijo Ellie, pero ahora creo que significa algo más. Comprensión en cierreán, tal vez incluso perdón. La señorita Marple sonrió levemente. A menudo ocurre. El mundo ya tiene bastante crueldad. A veces, lo que la gente necesita no es venganza, sino la verdad dicha, con delicadeza y con todo detalle. Se sentaron en silenciosa compañía un rato, escuchando el viento, el agua y algún pájaro que revoloteaba de vez en cuando. Entonces, Ellie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sabra. Encontré esto escondido en la parte de atrás de un viejo libro de hierbas en la cabaña, dijo. Está dirigido a ti. La señorita Marple tomó el sobre con cierta sorpresa. La letra era inconfundible, la du Margaret Hallowell. Dentro había una sola hoja de papel, cuidadosamente doblada. Estimada señorita Marple,
Una vez dijiste que el veneno rara vez se usa en la ira, pero si a menudo en la reflexión, ahora lo entiendo. No odiaba al señor Ambrose, no como la gente piensa. Sabra el odio, pero la temía, y temía lo que había permitido que sucediera bajo su dirección. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Gracias por ser la mano que desató el nudo con suavidad, en lugar de cortarlo con prisa. Suyo con silencioso respeto. Margarita a la señorita. Marple dobló la carta y la devolvió a su sobre. Ella no dijo nada durante un largo momento. Luego, suavemente, se levantó, se quitó un poco de hoja de la falda y miró hacia la luz que se desvanecía en el cielo de la tarde. «Ven, querida», le dijo a Ellie, «tenemos una tetera esperándonos. Y creo que el pastel de frutas ya estará lo suficientemente frío como para cortarlo». Regresaron al pueblo, 2 figuras, una al lado de la otra, pequeñas contra la extensión del campo dorado, y cuando desaparecieron tras la curva, la pradera volvió a quedar en calma. Arriba, las nubes se movían lentamente. El arroyo arrastraba sus hojas, y las últimas flores de lavanda, que crecían silvestres al borde del sendero, se mecían con el suave soplo del viento frágiles, fragantes, wider, porque en cada pueblo, incluso en el más tranquilo, las historias echan raíces. Why, en St. Mary Mead, ninguna historia, por muy silenciada que sea, permanece enterrada por mucho tiempo.